Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenidos, soy Luis García y en nombre del equipo de World's Last Change quiero darles la bienvenida al programa de hoy. Junto a mí, como siempre, está Pedro Merino, quien comparte su sabiduría y aporta cualquier tema que discutamos, muchas ideas como estudiante de las Escrituras. Gracias, Luis. Es un privilegio trabajar junto contigo y el resto del equipo de WLC compartiendo las verdades de la Santa Biblia. Si esta es la primera vez que sintoniza, permítame explicarle algunos nombres que tal vez no le resulten familiares. La Escritura anima repetidamente a los creyentes a invocar el nombre del Señor. Pero en el hebreo original en realidad no dice eso. Dice que debemos invocar el nombre de Yahuwah. ¿Cuál es el nombre personal del Creador? Ya también se usa. Eso es lo que revela las Escrituras un par de veces. El nombre divino proviene de Yaha, cual es un verbo hebreo del ser. Pensemos en ello. Es el que existe por sí mismo. Él es, él era, él será. Y cuando lo juntas con tu necesidad, su nombre con tu necesidad se convierte en una promesa muy poderosa que puedes aclamar. Eso es lo que realmente significa invocar el nombre de Yahuwah. Es una pena que todas las riquezas de este significado se hayan perdido en nuestras traducciones modernas. Los nombres generalmente se transliteran, por lo que obtenemos un sonido aproximado que se asemeja al nombre, tal como se dice en el idioma original. Pero Satanás quería ocultar el poder del nombre divino. Lo encubrió y lo sustituyó con títulos genéricos como Señor, Dios en su lugar. Es un privilegio saber el nombre del Padre, por eso aquí en WLC preferimos usar su nombre personal. La Escritura usa algunos títulos como El, Adonai, Eloá, Elohim. Estos títulos hebreos que se refieren al Creador, el nombre del Salvador es similar del Padre. Su nombre es Yahushua y también tiene un hermoso significado. Yahushua significa la salvación de Yahuwah. Él es la salvación de Yahuwah. Entonces, dicho esto, pasemos al diálogo de hoy. Quiero hablar de la fe. La fe es uno de esos términos como la justicia y santificación que tendemos a usar mucho mientras que la mayoría de nosotros solo tenemos un conocimiento vago y práctico de lo que realmente significa. Y debido a que no tenemos una comprensión clara de lo que es fácil tener una idea incorrecta de la verdadera naturaleza de la fe. Espero que puedas darnos alguna luz sobre esto, Pedro. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la fe y cómo podemos usar ese conocimiento para vencer en estos últimos tiempos? Bueno, tienes razón. Mucha gente malinterpreta la verdadera naturaleza de la fe. En consecuencia se privan de enormes dones que el cielo está esperando otorgar, pero no puede a menos que se lo pidamos a Yahuwah. ¿Por qué es eso? Realmente nunca he entendido este punto. Después de todo, Mateo 5:45 dice que Yahuwah hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué los dones espirituales deberían ser diferentes a los dones temporales del sol y la lluvia? Porque el Padre valora y respeta tu libertad de elección. Nunca impondrá su voluntad a nadie. Él prolongará la vida, dando lluvia y sol, manteniendo las estaciones dentro de límites razonables, pero nunca obligará a nadie a elegir la justicia y la verdad sobre la rebelión y el error. Es un amante de la libertad y aunque sus enemigos le den la espalda, él respeta sus derechos. Tiene sentido. Eso es bastante confortante, ¿no? Cuando era un joven cristiano luché por rendirme por completo porque tenía miedo de convertirme en un esclavo sin voluntad.
que se veía obligado a ser raro y hacer cosas que realmente no quería hacer, llevándome las ideas de otros, pero en retrospectiva solo era Satanás tratando de asustarme para que no me rindiera. Es Satanás quien trata de forzar nuestra voluntad. Yahuwah garantiza la libertad de elección siempre. Al hablar de fe, yo siempre lo he visto como, no sé, una especie de logro espiritual. Algunas personas lo tienen, y son las afortunadas, pero el resto de nosotros, pobres ignorantes, seguimos tropezando y seguimos equivocándonos. Creo que mucha gente tiene ese tipo de sentimiento vago e indefinido sobre la fe, pero es incorrecto. La fe es simplemente la mano que recibe el don, nada más ni nada menos. Explica más a fondo. Bueno, ¿tú cocinas? No me muero de hambre, pero no mucho. Hago una lasaña deliciosa, pero eso es solo porque es mi alimento favorito. Más allá de eso, es solo lo básico. Bien, has hecho esta gran olla de lasaña. La cocina está llena de aromas deliciosos y te has servido un gran plato. El queso se derrite y corre por todas partes y entra tu hijo hambriento. Inmediatamente comienza a olfatear el aire como un sabueso. ¿Hiciste lasaña? Podrías negárselo, esconderlo. Pero después de todo amas a tu hijo, así que como el padre amoroso dices sí. ¿Quieres un poco? No hay duda. Sí, y alcanza tu plato. Suena bien. Juro que ese chico tiene un estómago sin fondo. Tiene hambre de nuevo tan pronto como se levanta de la mesa. ¿Pero tu hijo hizo algo para ganarse la lasaña? No, nada. Aparte del hecho de que lo amas, ¿se lo merece? En realidad no. Es solo un pequeño mendigo hambriento. La fe es la mano vacía de tu hijo. Confiando en que él recibirá lo prometido, no hay ningún mérito especial en alcanzar el regalo. No se lo merece. Simplemente lo acepta. Eso es la fe. La mano vacía de un mendigo. Puedo ver eso. Hemos definido la fe en nuestros programas antes, pero lo que estás dando es una definición funcional de la fe. Sí, pero ¿lo tienes? Leamos la definición. También es bueno tener eso. Bien. Dice que la fe es el asentimiento o acuerdo de la mente a la verdad de lo que otro declara, descansando en su autoridad y veracidad, sin ninguna otra evidencia. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. En otras palabras, crees lo que alguien dice porque conoces a esa persona tan bien que la juzgas como honesta, confiable y creíble. Entonces no necesitas ninguna otra prueba. La palabra de la otra persona es suficiente. Es por eso que tu hijo, al tomar un plato de comida que le acabas de servir, le daba plena confianza en que le darías alimento. No necesariamente se lo merecía, no se lo había ganado, pero como conoce a su papá y sabe que su papá lo ama, confió en ti. Entonces, ¿cómo se obtiene la fe? Me gusta tu definición de obras, pero no explica realmente cómo la obtienes. Esa es la mejor parte. La fe, como cualquier otra bendición de Yahuwah, es un regalo que solo Él nos la da. Siempre podemos orar por más y deberíamos hacerlo, pero ya se te ha dado algo. En Romanos 12:3 es un pequeño verso fascinante escondido ahí que tendemos a pasar por alto, pero es muy significativo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Yahuwah ha distribuido a cada uno. La cantidad de fe que se te ha dado puede ser diferente a la que se me ha dado a mí, o a alguien en las selvas de Sudamérica, África, India. Pero la cantidad de fe que se le da a cada persona es suficiente para que crea que cuando ora por más fe se le dará más fe. Todos somos diferentes con diferentes orígenes, diferentes herencias, diferentes cargas y costumbres. Algunos pueden necesitar más fe para creer. Esto es realmente útil. ¿Por qué? Sabes y lees historias de la Biblia, especialmente las del Nuevo Testamento, y es fácil formarte esa idea de que la fe es algo que uno lleva a cabo. Tenemos la historia de la mujer canánea en Mateo 15, versículos 21 a 28. Tenía una gran fe. Nos dice: entonces, Yahushua salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí, una mujer de Canaán vino de esa región y lo aclamó, diciendo: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David.
mi hija está severamente poseída por un demonio. Pero él no le respondió una palabra, y sus discípulos se acercaron y lo instaron, diciendo: «Despídela, porque ella clama tras nosotros». Pero él respondió y dijo: «No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y lo adoró, diciendo: «Señor, ayúdame». Pero él respondió y dijo: «No es bueno tomar el pan de los niños y tirárselo a los perritos». Y ella dijo: «Sí, Señor, pero hasta los perritos comen las migajas y caen de la mesa de sus manos». Entonces Yahushua respondió y le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, deja que te sea como desees». Y su hija fue curada desde ese instante. Sé que esta historia a veces molesta a la gente. Suena casi como si Yahushua la estuviera llamando un perro, pero eso no es lo que estaba pasando. Vio la oportunidad de mostrar a sus discípulos que las bendiciones del cielo son dones de la gracia divina. No es algo que podamos ganar por sí mismos. Solo la mano del mendigo que se extiende para aceptar el regalo, nada más. ¿Cómo sacas eso de esta historia? Bueno, para empezar, esta madre era cananea. Ni siquiera era una de las elegidas de Israel. Ahora para todos nosotros hoy eso es obvio. Sabemos que las bendiciones del cielo son para todos. Pero eso no fue obvio entonces para los discípulos. Según su forma de pensar, ella no merecía que se le concediera su solicitud. Horribles, no creyentes. No eran quienes para estar juzgando. Claro que no. Esta mujer no era como la mujer samaritana con quien Yahushua habló en el pozo. Los samaritanos pudieron haber cometido algún error, pero aún creían en Yahuwah como el único y verdadero Dios. No hay nada en el registro del Evangelio que indique que esta mujer era nada menos de lo que ella describió ser, una madre cananea. Su religión era diferente, su estilo de vestir era diferente. Los discípulos santurrones la habrían visto como una puta porque la consideraron inmodesta en su forma de vestir, ya que dejaba sus brazos desnudos. El punto entonces, desde el punto de vista de los discípulos, esta mujer era completamente indigna de recibir una bendición. No era religión adecuada, no estaba usando la ropa adecuada, era una pagana. Y aún ella tenía fe. Ella había escuchado las historias de Yahushua en algún lugar y la fe que Yahuwah le había dado le fue suficiente para que su fe comprendiera que si ella le pedía ayuda al Salvador, él la ayudaría. Esto es algo que a ninguno de nosotros se nos puede pedir. Podemos solo orar con ella a Yahuwah en nombre del Salvador. Siendo la persona siempre bondadosa que siempre fue, el Salvador dijo: «Seguro, no hay problema, iré a curarle». No es la respuesta que esperaba el centurión. «No», dijo él, no es necesario que haga eso. Sé todo sobre la autoridad, solo di la palabra y mi criado sanará». Y lo siguiente que dice Yahushua es: «Vaya, no he encontrado una fe como esta en ningún lado, ni siquiera en Israel». Así como la mujer cananea, este hombre era aparentemente un enemigo de Israel. Era un centurión romano, y sin embargo había vivido en Israel el tiempo suficiente para percibir que las verdades de la religión israelita eran superiores a la suya. Y como la mujer cananea había escuchado historias de Yahushua, sus milagros de curación, su compasión por los marginados y la fe que Yahuwah mismo había plantado en el corazón del centurión, fue suficiente para que él fuera al Salvador y le dijera: «Solo di la palabra y mi siervo sanará». Eso es la fe y eso es un regalo. Nutrición para la mente y conciencia. Michael y Margareta Sadler eran gente común y corriente, gente con simples alegrías y tristezas, esperanzas y miedos como todos los demás, y sin embargo, en tiempo de prueba, se mantuvieron fieles a Yahuwah.
Su firmeza frente a la oposición era recompensada grandemente en el cielo. Esta es una profecía emocionante. Revela que, a lo largo de los eventos finales de la historia de la Tierra, Yahuwah permanece en control total, cumpliendo su palabra. El misterio de los 2 testigos es la respuesta del cielo, de los engaños de Satanás en los tiempos del fin, como lo menciona Revelaciones 11. Su misión contrarrestará los milagros y prodigios satánicos. Estos 2 testigos especiales declararán la verdad y harán milagros en una escala nunca antes vista desde los días apostólicos. Una tormenta perfecta es una combinación de eventos que no son individualmente peligrosos, pero si ocurren juntos producen un resultado desastroso. A diferencia de las tormentas regulares, una tormenta perfecta es causada por un poderoso efecto combinado de un conjunto único de circunstancias. Las tormentas perfectas no ocurren muy a menudo, pero siempre son desastrosas cuando ocurren. A mediados de la década de 1520, los campesinos protestantes capturaron el monasterio de San Pedro, exigieron la libertad de los impuestos excesivos y la opresión de la nobleza. Con las nuevas ideas de libertad e igualdad de todos los creyentes, querían justicia y libertad basadas en los principios contenidos en las Escrituras. Yahushua, siendo bautizado y orando, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma sobre él, y Yahushua mismo comenzó a tener unos 30 años de edad. Lucas 3, 21-23. Michael Sadler era intelectualmente honesto y un devoto cristiano. Como tal, cuando se le señaló la verdad, no dudó en aceptarla. Michael se apoderó del monasterio a mediados de 1525. Después de dejar San Pedro, Michael viajó al área de Watshut, de donde habían venido originalmente muchos de los revolucionarios. Unos meses más tarde, del 6 al 8 de noviembre de ese mismo año, Michael asistió a la famosa disputa sobre el bautismo infantil en Zúrich, Suiza. En 1525 la reforma estaba firmemente establecida en la ciudad de Zúrich. Sin embargo, los protestantes de Zúrich aún no habían captado el concepto de verdadera libertad religiosa, el derecho del individuo a adorar libremente según lo dictado por su propia conciencia. Las autoridades protestantes, que persiguieron enérgicamente a los anabautistas, arrestaron a Michael y lo metieron en la cárcel. Finalmente fue puesto en libertad el 18 de noviembre de 1525, después de prometer abandonar la región. Michael escribió su confesión de fe en un documento llamado Confesión Dresheithem. Este documento sigue teniendo una enorme autoridad entre las iglesias Amish, menolita y bautista hasta el día de hoy. Las palabras de Michael brillan como oro puro, intactas por los siglos. Su fe en Yahuwah, su amor por la verdad, fue inquebrantable. Hemos estado hablando de la fe. La fe es el acuerdo de la mente, que lo que otra persona dice es verdad, sin necesidad de ninguna otra evidencia. No se gana, no se alcanza, es un don celestial. Yo creo que la única historia que captura esto más que cualquier otra es la historia del paralítico en la piscina de Bethesda. Recuerda, había estado paralizado durante 38 años, y cuando el Mesías se detuvo junto a su camilla y le dijo: «Levántate, toma tu camilla y anda», Juan 5:8, ¿y qué hizo? Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Exactamente, lo hizo bien y al instante el hombre se recuperó. ¿Por qué? Porque su fe captó la promesa de las palabras del Salvador. Si hubiera dudado, si hubiera dicho indignado: «Bueno, ¿cómo esperas que haga eso?», habría perdido la oportunidad de ser sanado. En cambio, la fe fue la mano que se aferró a la promesa. Bien, hablemos de la gracia y el papel que desempeña. Creo que la gracia es otro de esos términos que usamos sin una comprensión clara de lo que es. La gracia es fácil. La gracia es simplemente el amoroso e inmerecido favor que recibimos de Yahuwah. Veamos Romanos 5, versículos 1 al 2. Aquí hay un pasaje que habla de la gracia de Yahuwah. El amor infinito de Yahuwah, como lo demuestra el Evangelio, es que todos sus dones se dan gratuitamente a personas que no los merecen. Se entregan de su buena voluntad a las personas que no pueden ganárselos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Yahuwah, por medio de nuestro Señor Yahushua Cristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la que estamos firmes, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Yahuwah, porque cuando aún estábamos sin fuerzas,
a su debido tiempo Cristo murió por los impios, porque escasamente morirá uno por un justo. Sin embargo, tal vez alguien se atreva a morir por un buen hombre. Pero Yahuwah demuestra su propio amor hacia nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué teníamos que hacer para ser dignos de salvación? ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Mientras aún éramos pecadores, se nos dice que no hay absolutamente nada que podamos hacer para ganarnos la ayuda y el perdón de Yahuwah. Es más, nos dice que nuestra parte es simplemente estar dispuestos a aceptar el don. Eso es todo. El plan de salvación se puso en marcha para salvar a todos quienes crean y se arrepientan. Esto me recuerda un informe que leí en un sitio web llamado unclimate.com. Es un sitio web que ayuda a las personas a realizar un seguimiento de las bolsas activas. Bueno, dieron un informe que los consumidores gastaron 80.000 millones de dólares en tarjetas y certificados de regalo en el año pasado. De esa asombrosa cantidad del 5 al 10% nunca se canjearon. Eso es mucho. Es que 4 a 8.000 millones de dólares simplemente estancados ahí. Estoy seguro de que probablemente hay una variedad de razones por las que no se reclaman. Pero eso es mucho dinero. Y sí, está ahí completamente inútil para aquellos que podrían darle un buen uso si solo reclamaran. Lo que aún peor es que todos los días los creyentes cometen el mismo error. No tienes que rogarle a Yahuwah por una bendición. Él quiere bendecirlos. Recuerda lo que dice en Malaquías 3:10. Él anima a la gente a tener fe en que Él los cuidará. Tú no puedes dar más que el Señor. Después de todo, Él todo lo puede y todo es de Él. Realmente no puedes. Y en Malaquías 3, Yahuwah está instando a la gente a probarlo, para que le demos la oportunidad de comprobarnos cuál grande es la bendición que Él dará. Dice: traed todos los diezmos al granadero, para que haya alimento en mi casa, y pruébame ahora en esto, dice Yahuwah de los ejércitos. Si no os abro las ventanas del cielo y derramo por ti tal bendición, que no habrá espacio suficiente para recibirlo. Así es como el Padre da. En Lucas 6:38 Yahushua dice lo mismo. Él dice: dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. No puedes ganártelo, no te lo mereces. Todo lo que puede hacer es aceptar su voluntad, claramente dictada en Malaquías 3. El plan de la salvación es realmente muy simple. Está resumido en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué nos dice? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos los justos de Yahuwah en él. Eso describe una transacción legal, un pacto nuevo. El Salvador murió por nuestros pecados para que a cambio pudiéramos recibir su justicia. Se nos dio lo dulce del trato. Esto sirve para mostrar a profundidad el amor de Yahuwah por cada uno de nosotros. Yahushua vivió una vida pura y sin pecado. Esto es lo que le permitió a Yahuwah resucitarlo. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Yahushua no tenía que morir. En consecuencia, pudo morir en nuestro lugar. Esta es la justificación mediante la fe. Cuando aceptamos la muerte de Yahushua en nuestro nombre, el Padre acredita esto a nuestra cuenta. Y estamos ante Yahuwah porque es como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el evangelio puro y simple. Porque de tal manera amó Yahuwah al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero eso no es todo. Lo que es más, estamos ante Él como si toda nuestra vida lo hubiera pasado en servicio activo por el bien de los demás, en una vida de perfecta obediencia a la ley divina. El registro de la vida perfecta de Yahushua se nos acredita tanto como la sangre de su muerte, la cual nos cubre. Entonces, la justificación por la fe es el don que sigue dando. Esta increíble transacción de gracia divina siempre será un don. Amén. Esto me recuerda a Romanos 3. Los versículos 21 al 26 dicen: pero ahora la justicia de Yahuwah, si la ley es revelada, siendo testificada por la ley y los profetas, la justicia de Yahuwah mediante la fe en Yahushua Cristo, a todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahuwah, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Yahushua, a quien Yahuwah presentó como propiciación por su sangre mediante la fe, para mostrar su justicia porque, en su tolerancia, Yahuwah había pasado por alto los pecados que habían sido previamente cometidos.
para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a que tiene la fe en Yahushua. Eso es perfecto. Somos justificados gratuitamente por su gracia, como dice Pablo en Efesios 2, porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe, y no de vosotros mismos, es el don de Yahuwah, no de obras, para que nadie se glorie. Efesios 2, 8, 9. Las obras nos mejorarían antes de aceptar el regalo. Las obras sería resistir la tentación por un número X de veces para mostrar cuánto lo sentimos antes de pedir perdón. Eso funciona. La gracia se para ahí y dice, no tienes que mejorar, acaba y ven ahora, tal y como tú eres, mancado, maligno o como sea. Eso es lo que dice el siguiente verso. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Yahushua para buenas obras, que Yahuwah preparó de antemano para que caminemos en ello. Amo este versículo porque enfatiza con la salvación, limpieza el perdón y la transformación. Eso es todo el trabajo de Yahuwah. Somos su hechura, nosotros no nos creamos. Sabes, al ser criado como protestante escuché muchos golpes verbales contra los católicos romanos. Por ejemplo, la doctrina católica de la mortificación de la carne se presentó como un ejemplo perfecto de la justicia por las obras. Pero los protestantes tienen sus propios extremos, tienen su propia versión de la justicia por las obras. ¿De qué forma? Bueno, muchos protestantes caen en la trampa sutil de aceptar la justificación por los pecados pasados, pero luego asumen que deben mantener ese estado de gracia salvadora viviendo un estilo de vida virtuoso. Y por supuesto, un estilo de vida virtuoso es uno que se abnega conscientemente. Exacto. Y por supuesto, la otra cara de la moneda es la gracia barata. La idea de que, dado que Cristo lo hizo todo, ya no se requiere la obediencia a la ley divina. Entonces, tienes estos dos extremos, los cuales ambos están equivocados. Lo son, pero ¿sabes por qué? Son incorrectos porque cada error asume que la justificación es un pacto único. En otras palabras, la justificación ocurre en el momento de la salvación, y luego tienes que mantener esa justificación por tus propios esfuerzos. O el otro extremo dice que dado que la justificación lo hace todo, ahora soy libre de pecar y seguir pecando hasta que venga Yahushua. Ah, es una especie de mentalidad de tener mi pastel y me lo como también. Disfruto de los placeres del pecado y aún seré salvo. Lo has captado bien. La verdad, sin embargo, es mucho más grande y más esperanzadora que cualquiera de estos extremos. Cuando recibimos el don de la justificación mediante la fe, recibimos como dones tanto la muerte de Cristo como la justicia de su vida sin pecado. Esto significa que estamos dotados con lo que es literalmente una nueva vida. Nuevas pasiones, nuevos deseos, nuevas metas, nuevos gustos y aversiones. Con Yahushua viviendo en nosotros mediante la fe, la obediencia en sí misma es un don. No quiere decir que puedas seguir pecando a tu antojo, tienes que buscar la voluntad del Padre y obedecerlo. Gálatas 2, versículos 20 y 11, creo que este pasaje lo explica con mayor claridad. Dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo mediante la fe en el Hijo de Yahuwah, que me mandó y se entregó a sí mismo por mí. No dejo de lado la gracia de Yahuwah, porque si la justicia viniese por la ley, entonces Cristo murió en vano. Cuando por fe somos crucificados con Cristo, nuestra muerte se vuelve suya para que su vida se vuelva nuestra. Y por fe somos capacitados para obedecer. Si aún se requiere la obediencia, no tiene ningún sentido que la gente pueda ser salva, participando en una rebelión consciente y deliberada contra la voluntad declarada de Yahuwah, cuando esto fue precisamente lo que causó la caída en primer lugar. Pero la obediencia en sí es un don que viene con el don de la justificación mediante la fe. Este es el equilibrio perfecto. Sí, todavía se requiere la obediencia a la ley divina, pero no es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. La obediencia en sí misma es un don de la gracia. Esto lo transforma todo. ¿Quién quiere seguir pecando cuando el pecado en sí mismo es una forma de esclavitud física y mental? Veamos Romanos 6 y leamos los versículos 12 al 14. Dice, por tanto, no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal, para que lo obedezcas en sus concupiscencias, y no presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad al pecado, sino preséntense a Yahuwah como vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia a Yahuwah.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículos 1 al 4 dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La obediencia y las obras justas son el resultado final. El producto, el fruto de ser justificado. La obediencia nunca te comprará la justificación. ¿Recuerdan a Juan 1, versículo 12? Pero a todos los que le recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Yahuwah, a los que creen en su nombre. A veces me pregunto si la gente dice que la ley fue clavada en la cruz porque saben que no pueden cumplirla por sí mismos. No se preocupen, amigos, Yahuwah sabe que tú no puedes hacerlo, y es por eso que lo ha proporcionado como don. Vayan a él y acéptenlo. En camino a conocerte, la luz se aclara. La ciudad de Jerusalén jugó un papel clave en los escenarios de los últimos tiempos de las tres religiones abrahámicas del mundo. El judaísmo, el cristianismo y el islam tienen expectativas apocalípticas centradas en la antigua ciudad. Sin embargo, todos deberían estar a la vanguardia, porque estas creencias son simplemente parte de un engaño complejo de proporciones gigantescas en el fin de estos tiempos. Jerusalén es un sitio fascinante de importancia histórica. Son turistas y ven a Jerusalén como un turista lo ve. Jerusalén es un sitio céntrico en sus creencias religiosas. Devotos cristianos visitan Jerusalén porque quieren caminar por donde Jesús caminó y sentir su presencia allí. Devotos musulmanes desean visitar Mezquita, de Mahoma, según se refiere en Sura 17, celebrada tradicionalmente en Jerusalén. Jerusalén es fundamental para el cumplimiento de sus expectativas tradicionales apocalípticas. Jerusalén es la única que tiene un emocional apego central por tres grandes religiones monoteístas del mundo. Lo que es más, estas tres religiones comparten un ancestro común, cada una reclamando una descendencia de Abraham. Como resumió por la vida en Tierra Santa, un lugar, tres tipos de fe. Estas religiones son: Judaísmo. Es la más antigua de las tres grandes religiones monoteístas. Punto de vista al judaísmo en la historia como dictada en el Torá. Hace unos 2600 años sirvió de base para el cristianismo y más tarde el islam. El líder israelí Moisés, quien recibió las leyes del Señor sobre el monte Sinaí, es un profeta venerado en las tres religiones. Cristianismo. En Israel, hace 2000 años, un niño nació a una pareja judía. Jesús llegó a ser un predicador carismático, reuniendo discípulos por el camino. Este Hijo de Dios realizó milagros, dijeron. Las autoridades de Jerusalén percibieron una amenaza. Ejecutaron a Jesús. Sus seguidores tomaron la cruz y construyeron la religión más grande del mundo en su nombre. Islam. Hace más de 1300 años, un hombre en la Meca fue visitado por el arcángel Gabriel y recibió un regalo extraordinario, la palabra de Alá, el único Dios, Mahoma. Según los musulmanes, fue el profeta presagiado por Moisés, y el libro de Mahoma, el Corán, representó a la suma verdad, llevando su mensaje a través del desierto hacia Medina. Él creó el Islam, mientras que el judaísmo y el cristianismo, el judeo-cristianismo, se han reunido tradicionalmente contra el Islam. Estas tres religiones son sorprendentemente similares en muchas áreas importantes, además de las tres alegando un descenso religioso desde Abraham, las tres religiones. Creen en una deidad creadora suprema. Acepta el Antiguo Testamento como un libro sagrado.
aclama que el Mesías, Salvador, Mahdi, de los otros dos, es el Anticristo. ¿Quieren una dictadura teócrata, gobernada por un Mesías, Salvador, Mahdi? Tienen una expectativa apocalíptica centrada en Jerusalén para establecer una dictadura teocrática. Creen que la destrucción profetizada de los últimos tiempos solo podrán ser sobrevivientes por medio de su religión superior. Además de estas similitudes, los números significativos de las tres religiones enseñan o bien actúan sobre el concepto de convertirse o morir. El Islam ha matado multitudes por negarse a convertirse a su religión. Los católicos romanos pueden presentar una cara justa a la palabra hoy, pero sus doctrinas no han cambiado. La Iglesia Católica Romana es la responsable por la muerte de incluso más gente que en el Islam. Sin embargo, este tipo de atrocidades cometidas por los israelíes contra los palestinos y otros son una realidad en curso. Una investigación cuidadosa por muchos eruditos ha expuesto la agenda sionista detrás de las innumerables guerras, incluyendo la colisión de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Resumidas todas juntas, un cuadro alarmante comienza a emerger de una guerra sin cuartel por la dictadura teocrática que llevará a un control global, a costo de aniquilación de todas las demás religiones. David Banda envió una pregunta a nuestro email diario. Nos escribe desde el país de Malawi, en África. Una quinta parte de Malawi está cubierta por ese lago gigante, el lago Malawi, y es el 9º lago más grande del mundo. Apuesto a que es hermoso. Entonces, ¿cuál es la pregunta de David? Él escribe: queridos hermanos, saludos en el nombre de Yahushua. ¿Tienen algún consejo sobre cómo aprovechar al máximo la lectura de la Biblia? Para que Yahuwah continúe bendiciéndonos a mí y a su ministerio por encima de todo lo que puedas pedir o pensar. Gracias, David. Definitivamente son las muchas bendiciones de Yahuwah las que nos permiten hacer lo que hacemos. Las verdades de las Escrituras son tan profundas que puedes pasar toda tu vida leyéndolas y aún así encontrar nuevas profundidades de significado. Por eso es tan importante repasar las Escrituras una y otra vez. A medida que aprendemos más, descubrimos gemas ocultas esparcidas por todas partes que nunca supimos que estaban ahí. Así es. En realidad hay varias cosas que podemos hacer para optimizar la lectura de la Biblia. La primera es asegurarse de mantenerlo en su contexto. Es muy fácil sacar las cosas del contexto, pero aquí es donde empezamos a tener problemas. Bueno, así es como se forman las sectas, ¿no? Toman un puñado de textos y construyen toda su doctrina, estructura sobre eso. Es importante prestar atención al contexto. ¿Para quién fue escrito y bajo qué circunstancias? Intentar probar los mensajes del texto es lo principal de los errores doctrinales. Y sin embargo, ¿cómo pueden citar la Biblia? La gente se aferrará a lo que ellos inventan y tuercen. Por eso siempre es importante leer todo el contexto. Recuerdo un sermón que escuché una vez. El pastor construyó todo este argumento sobre este versículo tomado de Job. Pero cuando lo busqué en mi propia Biblia, y aquí, el versículo fue tomado de un pasaje que cita a uno de los amigos de Job. ¿Sabes a los que Yahuwah reprendió por estar equivocados? De alguna manera puso en duda toda su presentación con este descubrimiento. Ajá, y eso es lo que sucede. A menudo los mismos versículos que se han omitido son los que prueban que su interpretación es incorrecta. Tenemos que tener mucho cuidado de leer todo el contexto. Otra cosa que puede ayudarnos es tener un plan para leer la Biblia. ¿Eso te funciona? ¿Sabes esos planes de leer toda la Biblia en un año? Nunca he podido terminar. Déjeme adivinar, te quedas en 1 o 2 capítulos. Eso,
O vengo de un día ajetreado y me ha atrasado en mi lectura, lo que lo agrava para el día siguiente y el siguiente. De pronto estoy tan atrasado que simplemente me rindo. Bueno, leer la Biblia en un año de esa manera funcionará para algunos pocos, pero no es el único plan de lectura bíblico, hay otros. Por ejemplo, podemos comenzar con los Evangelios, son muy fáciles de entender. A continuación, lea todos los libros de Moisés. Después de eso, puede pasar a los escritos de Pablo o los libros de historia hebrea, Jueces 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, Crónicas, etc. No tiene por qué ser del Génesis Revelaciones. Básicamente, tómenlo en pequeños capítulos. Exacto. Por supuesto, siempre que hablas la Biblia, ora y pide que el Espíritu de Yahuwah te guíe en tus estudios y te enseñe lo que es la verdad, así como lo que necesitas saber para ese día. Personalízalo. Personalice también su lectura. Pregúntese, ¿cómo se aplica esto a mi vida, a mi situación? Recuerde, la palabra de Yahuwah es su carta de amor personal. Si no comprende lo que está leyendo, disminuya la velocidad hasta que lo entienda. No es divertido leer algo que no entiendes y la Biblia es profunda. Sí, pero recuerda que fue escrito por el hombre común, para el hombre común. No fue escrito para académicos. Fue escrito para ti y para mí, la persona promedio. Entonces, si no entiende, ore y pida ayuda. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. La promesa de Yahuwah en Revelaciones 3 es que si le pedimos, Él nos dará el colirio del discernimiento espiritual. Cualquier cosa que necesitemos, oraremos y pidamos, y Él nos dará. Amén. Eso es realmente bueno. Quiero agregar solo un pensamiento a esto. Una cosa que realmente ha bendecido mi vida espiritual es la meditación. Ahora conozco a muchos cristianos que escuchan la palabra meditación y levantan sus defensas antes de terminar. Apártate de mí, Satanás. Exacto. Lo descartan como algo de la nueva era, pero la meditación es en realidad una práctica bíblicamente sólida. Los primeros versículos del Salmo 1 dice: Bendito el hombre, que no sigue el consejo de los impios, ni está en la senda de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, pero su deleite está en la ley de Yahuwah, y en su ley medita día y noche. Será como un árbol, plantado junto a los ríos de agua, que da su fruto en su tiempo, cuya hoja tampoco se marchitará, y todo lo que se haga prosperará. Salmo 1:3. Es interesante que claramente vincula tener una vida espiritual floreciente con meditar en la palabra de Yahuwah. Creo que la gente se confunde porque hay dos definiciones para la palabra meditar. Una definición es vaciar la mente e intentar alcanzar un estado más alto. Eso viene de las religiones orientales. Sin embargo, este no es el tipo de meditación que promueve la Biblia. La segunda definición de meditar es enfocar sus pensamientos en un pasaje o concepto particular de las Escrituras. Sentarse en el piso con las piernas cruzadas y cantar Om significa pensar realmente en lo que estás hoy leyendo, contemplarlo. Proverbios 3 habla de apartarse del mal y temer a Yahuwah, diciendo: será salud para tu carne y fortaleza para tus huesos. En un sentido real, eso es lo que también hace meditar en la palabra de Yahuwah. Comemos el pan de vida, lo ingerimos, enfocamos nuestra atención en él y absorbemos sus preceptos en nuestros pensamientos y sentimos deseos y motivaciones secretas. Así es como nos transformamos de adentro hacia afuera. También hay concordancias en línea que puede utilizar. Busca una palabra y luego busca cada vez que esa palabra aparece en las Escrituras. Les garantizo que para cuando haya hecho eso, comprenderá ese concepto en particular. Hice eso una vez con la palabra confianza, y cuando terminé de buscar todos los usos de la palabra confianza, mi fe fue fortalecida. Fue un hermoso estudio. No lo dudo. Eso fue lo que me llevó a aceptar primero la verdad de que la divinidad trina es una doctrina que no puede ser apoyada por las Escrituras. Busqué cada uso de la palabra espíritu y solo es el aliento. Desde Génesis hasta Revelaciones, esto es todo lo que es. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el aliento, la respiración de Yahuwah. Podemos hacer eso con cualquier palabra y no solo ampliará su comprensión de las Escrituras, sino que también aumentará enormemente su fe y confianza en Yahuwah. Pasamos a la promesa diaria con nuestra compañera Laura Martínez, y luego volvemos con el último segmento de la fe, la mano vacía que da alcance a la promesa.
Hola amigos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. ¿Alguna vez has tocado fondo con tanta fuerza que has golpeado los cimientos, que simplemente no has podido hundirte más? Quiero contarles acerca de una mujer que lo hizo. No quiere que se sepa su nombre real, así que la llamaré Sara. Sara creció en un amoroso hogar cristiano. Su padre era un ministro bautista y su madre una mujer piadosa y compasiva que verdaderamente ejemplificó lo que significaba ser un seguidor de Cristo. Pero como muchos hijos de predicadores, Sara le dio la espalda a su educación y a los valores que sus padres habían tratado de inculcarle. A los 19 años, Sara tenía un nuevo amigo, el alcohol. Le encantaba beber, le encantaba cómo hacía sentir. Cómo bebía, su estrés y sus preocupaciones se desvanecían, sentía que podía conquistar el mundo. Cuando tenía 21, Sara se casó con un soldado. Se mudaron con frecuencia y su bebida aumentaba. Cuando su esposo estaba destinado en una zona de guerra en el extranjero, el alcohol llegó al punto en que sus amigos y familiares comenzaron a notarlo y a comentarlo. Varios de ellos expresaron su preocupación por ella y le dijeron sin rodeos que tenía un problema con el alcohol y necesitaba ayuda. Sin embargo, Sara hizo caso omiso de esta preocupación y les dijo que ellos no la querían escuchar. Cuando su esposo regresó de la guerra, lo enviaron a otro país y esta vez Sara lo acompañó. El choque cultural y el estrés de vivir en un país nuevo que hablaba un idioma diferente hicieron que Sara bebiera aún más. Comenzó a esconder botellas de vodka por toda su casa, teniendo cuidado de tirar los recibos antes de regresar a casa. Se quedaba despierta hasta tarde, bebía hasta altas horas de la madrugada y tenía cuidado de irse a la cama antes de que su marido tuviera que levantarse para ir a trabajar por la mañana. Odiaba en quien se había convertido, pero no deseaba renunciar. Entonces un día recibió la desgarradora noticia de que su abuela, una mujer maravillosa con la que siempre había compartido una conexión cercana, había muerto. Sara estaba desconsolada. No había forma de que pudiera regresar a casa para el funeral, pero su familia le envió un vídeo del servicio conmemorativo. Su marido estuvo fuera unos días, así que Sara se sentó con pañuelos y 2 botellas nuevas de vodka. Al final de la grabación, Sara sollozaba incontrolablemente. Se sintió disgustada consigo misma. Estaba avergonzada de lo bajo que había caído, atormentada por la culpa, de las decisiones que había tomado y humillaba, por lo que se había convertido. Había tocado fondo. Combinado con su dolor por su pérdida de la abuela, Sara decidió simplemente terminar con todo, y la mejor manera de hacerlo fue literalmente beber hasta morir por intoxicación del alcohol. Se levantó y empezó a buscar cada botella de alcohol escondida en la casa. Sin embargo, cuando pasó frente a la puerta de la cocina, una extraña sensación la detuvo. Físicamente sintió 2 manos grandes y cálidas posarse sobre sus hombros y presionaba suavemente hacia abajo. Sara cayó de rodillas, con la cara al suelo y sollozó, rogando a Yahuwah que la ayudara. Sabía que había caído de cómo había sido criada, una cristiana temerosa de Yahuwah. Ella no merecía su amor ni su ayuda, pero suplicó por ambos. Le dijo a Yahuwah que no quería seguir viviendo de la forma en que había estado, pero que no sabía cómo parar. Ella no quería continuar, pero tampoco quería morir. Ella solo quería que Yahuwah se hiciese cargo. Suavemente, a través de sus lágrimas, Sara escuchó una voz en su cabeza que decía bondadosamente: «Nunca te dejaré, nunca te desampararé». Una y otra vez, la voz repitió esas palabras. Sara sintió que le invadía una paz que no había sentido en mucho tiempo. En ese momento se sintió completamente sobria. El deseo por el alcohol se fue y hasta el día de hoy, casi 10 años después, nunca ha dado marcha atrás. Si ha tocado fondo, no se desespere. Vuélvase al Padre Celestial y pídale su mano. Isaías 59, versículo 1 dice: «He aquí, la mano de Yahuwah no se ha cortado, para que no pueda salvar, ni ha endurecido su odio, para oír. Yahuwah nunca se apartará de nadie que le pida ayuda. Él está cerca para ayudar, fortalecer, animar y perdonar». El Salmo 34, versículo 18 declara: «Cercano está Yahuwah a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. ¿Tenemos tantos motivos para tener esperanza? Tenemos grandes razones para confiar en el Padre. Él sabe lo que necesitamos para ser salvos
y ya ha provisto todo lo que necesitamos para la salvación. Todo. Todo lo que tenemos que hacer es extender esa mano con fe y aceptarla. De todas las parábolas de Cristo, mi favorita siempre ha sido la historia del hijo derrochador que pidió su herencia mientras su padre aún vivía, y el padre se la dio. Y el malagradecido ingrato se fue. Se lo perdió todo de forma rápida, y luego, una vez que se quedó sin un centavo, se despierta y decide regresar a casa. Nadie niega que el hijo fuera un miserable ingrato, pero es la siguiente parte que más me gusta. Capítulo 15 de Lucas, versículo 20, dice que cuando él estaba aún muy lejos, su padre lo vio y tuvo compasión, corrió, se echó sobre sus hombros y lo besó. Mientras estaba muy lejos aún. ¿Sabes lo que dice eso? Eso me dice que su padre lo estaba esperando. Todos los días miraba hacia el fin del camino, esperando el regreso de su hijo. No iba a retenerlo ahí contra su voluntad, le daría su libertad, pero su corazón nunca perdió la esperanza de que su hijo volviera a casa. Ese es un mensaje que debemos tomar en serio. Escuchen, amigos, no importa cuán desesperada crean que es su situación, no importa lo lejos que hayan caído. Yahuwah se especializa en casos desesperados. No escuches la sugerencia de Satanás que te mantiene alejado de Yahuwah hasta que te hayas mejorado o hasta que pienses que eres lo suficientemente bueno para ir a Yahuwah. Si esperas para hacerlo, nunca irás. La verdad es que no podemos mejorarnos por sí mismos. Yahuwah no espera que lo hagamos. Juan 6, versículo 37 dice: «Al que a mí viene no le echo fuera». Esto significa en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, sea lo que sea que esté sucediendo en su vida. Yo no sé quién eres, pero tampoco lo sabe. El Padre lo sabe. Él sabe dónde estás. Él sabe lo que está pasando en tu vida y tiene todo el poder del universo para darte lo que necesitas. Amén. Cada uno debe ser como ese hijo pródigo. No espere. Ve al Padre ahora mismo. Él desde muy lejos vendrá a tu encuentro. Él te está mirando, quiere que regreses. Puede que no tengas la fuerza para dar un paso hacia Él, pero no es necesario. Simplemente extiende tu mano mediante la fe, esa mano vacía, y simplemente recibe los dones que Él está esperando otorgarte. Él está esperando con los brazos abiertos para recibirte. Él escucha todas las oraciones, incluso las que no hablan en alto. Él sabe lo que hay en tu corazón. Conoce tus miedos, tus dudas, tus luchas y tus debilidades. Él conoce el anhelo de tus deseos más profundos y ocultos. El deseo de Yahuwah más profundo es tu felicidad. Así que Él ha puesto a su disposición, como un don gratuito, todo lo que necesitas para ser salvado. Nadie se salva por sus propios esfuerzos, solo eligiendo aceptar el don. Eso es todo. Así que haz esa elección hoy. Jeremías 31, versículo 3 dice: «Desde lejos, Yahuwah se apareció diciendo: con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. Él te ama. No porque seas perfecto, no porque estés libre de pecado. Él conoce tus imperfecciones. Él te ama porque Él es el creador y tú eres tú». Acompáñanos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en Él está segura tu confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.